Bueno, buenas noches. Venía con una idea hoy a las 5 de la tarde, después de escuchar a los expositores, cambié 8 veces ya la idea de lo que podía llegar a decir. Agradezco la paciencia que han tenido los que se han quedado, esperando escuchar mi palabra, por supuesto. Se han equivocado, pero bueno, fuera del tono de broma. Quisiera agradecer, y en realidad lo que yo estaba pensando, después de escuchar algunas preguntas que no eran tales, sino que eran incluso a lo mejor testimonios, y de escuchar el tenor de los dichos de los puestos por Antonio, por Lisandro, y sobre todo por la vehemencia de Luis y su referencia a las leyes, hay algo que subyace y que lo entendemos todos, y sobre ese entendimiento hacemos preguntas y hacemos preguntas. Es decir, acá hay leyes que se han sancionado sin el debido control, sin el debido diálogo, sin la debida discusión, que son inconstitucionales. Tenemos que hablar del alcance de las leyes, y la pregunta es qué podemos hacer, porque si decimos que las causas, si Antonio dice que son inviables, Luis dice que son inconstitucionales, Lisandro certifica o nos da números certeros en relación a cómo se están manipulando los números de la deuda histórica. Y después tenemos un montón de planteos en relación a la deuda de contribuciones que tiene el Estado con el ente autárquico. Es decir, quisiera entonces aprovechar este espacio para terminar con el objetivo de mi disertación, pero también haciendo algunas aclaraciones, porque la cantidad de gente que vino hoy tiene que servir como, a su vez, como un puente para reproducir las explicaciones que se dan acá, porque nosotros no contamos con tapas de diario, no contamos con los espacios en la televisión, en la radio. Ya contaba Antonio también la posibilidad que tenía de publicar y que fue censurado. Entonces, cuando veía a toda la gente acá, yo pensaba, digo, si esto se hubiese hecho antes de sancionar las leyes, como un mecanismo democrático, creo que nos hubiésemos detenido y nos hubiésemos trabado en el artículo 1 que habla de emergencia. Y no hubiésemos avanzado más, ¿no? No solo se avanzó, sino que se sacaron 7 leyes. Lo primero que quiero destacar, y para que lo sepan, porque esto después seguramente ustedes lo van a ir a hablar con otras personas, es que respecto del salario del trabajador, los recursos que se utiliza como base de cálculo, pero los recursos que van al sistema previsional son aportes y contribuciones. Técnicamente los aportes es lo que se le retiene del salario del trabajador y se ingresa al ente previsional, y las contribuciones es la parte que pone el empleador, en este caso el Estado de Tierra del Fuego. Entonces, por eso las deudas siempre son de contribuciones y nunca de aportes. Yo creo, y es una creencia, de que el Estado maneja una X cantidad de recursos y las imputa o a aportes o a contribuciones. Por eso a veces el retardo en pagar las cuotas alimentarias, es decir, porque se autofinancian de las retenciones de los salarios. Ahora, si la deuda fuese de aportes, es decir, lo que se le retiene, ahí sí estaría configurado un delito inmediatamente, porque es una retención indebida. Como decía también Antonio, es decir, lo que vos te quedás para ingresar a algún lugar no es tuyo, sino simplemente sos un puente también. Y en relación a las contribuciones hemos hecho denuncias, pero la verdad que las denuncias que hemos hecho en realidad son de tenor político. ¿Por qué? Porque no contamos con esos datos, y siempre que se hace una denuncia contra un funcionario público por incumplimiento de los deberes del funcionario público, además es muy complejo. Primero, es complejo que el fiscal requiera la instrucción para que se ponga a investigar, y segundo, es complejo que al denunciante o a alguna organización se la tenga presentada como querellante, como para poder impulsar el proceso. Es decir, en un proceso penal las partes es el fisco, que es el titular de la acción pública, que acusa, y eventualmente algún imputado. Bueno, el querellante podría trabajar al lado, cuando es víctima puede trabajar al lado del fiscal, pero en los delitos contra la administración pública, como la víctima en teoría, o el bien jurídico protegido, en la administración pública, ellos tendrían que ser querellantes, no asociaciones. Y ahora que nombré también lo del fiscal, quisiera también hacer una precisión en relación a el impuestazo al que también hacía referencia el doctor. Porque ellos van a decir, tienen muchos argumentos,
todos falaces, pero tienen argumentos con los cuales después te quieren correr, como se dice en el barrio también, con la vaina, te quieren correr con la vaina. ¿Por qué? Porque dicen, no, en realidad el aporte extraordinario va a un fondo solidario en virtud de una emergencia del sistema previsional y vendría a ser, como escuché de algún legislador, un salario diferido. He escuchado eso. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de un impuesto, como decía Antonio? Es una imposición unilateral por parte del Estado para recaudar y hacerse de fondos. Pero en este caso el aporte solidario, el aporte extraordinario, tendría como un destino exclusivo el ente previsional, que es el IPAUS. Entonces acá hay dos leyes de las cuales no hablamos, pero tendríamos que hacer una mención solamente, que es la que separa nuevamente la obra social de la caja, que es una ley que va a entrar en vigencia en diciembre del 2016, salvo algunos capítulos y algunos artículos. Entre ellos, el que modifica la función del directorio y las atribuciones de los directores, creando e incorporando la figura del presidente, que es el que tiene superpoderes, digamos, por decirlo de algún modo. Entonces, ese es un dato fundamental para terminar con el concepto del impuesto. ¿Por qué? Porque es la legislatura que impone un aporte extraordinario que va al ente previsional, pero que lo administra y lo maneja una persona puesta por el Poder Ejecutivo, no los trabajadores. Esa es una diferencia. Ahora, quiero agregar una cosa más. El fiscal, cuando se pone a investigar, empieza a investigar algún hecho ilícito, algún delito. Donde ve un delito, acusa para que haya una pena. El fisco, o la AREF, o rentas, lo que hace es buscar hechos económicos. No se puede poner un impuesto a cualquier cosa, un impuesto a los rubios. No se puede poner eso. ¿Por qué? Pues se tiene que grabar un hecho económico. Está buscando el hecho económico donde lo verifica, en vez de aplicarle una pena, como sería el delito, le aplica un impuesto. ¿Y cuál es el hecho económico entonces que se está grabando? El salario. Porque es la base de cálculo, el salario bruto, y porque es compulsivo, es unilateral por parte del Estado, y se lo da para que lo administre un representante directo, puesto a dedo, por el Poder Ejecutivo. Por eso, no es que nosotros inventamos y decimos, bueno, vamos a hacer una declamación política del impuesto al salario. No, es una imposición unilateral del Estado para recaudar, y el hecho económico que está grabando es el salario, no hay otro hecho económico. Y forma parte de ese impuestazo. Entonces, voy a también continuar en ese sentido y decir, cuando se convocó a esta charla decían cuáles son los alcances de las leyes. Existe también la ley 1076, que fue sancionada también el 8 y el 9 en esa madrugada, en esa frase que se usa siempre, solamente en este ámbito entre gallos y medianoche, nunca la escuché esa frase más en los últimos 2 meses. Se sancionó también la reforma del régimen previsional. Es decir, tenemos una ley de emergencia, la 1068, que modifica, es una ley temporal, aunque sea extensa, pero es temporal, en la cual tiene un artículo que modifica el modo de cómputo del 82% móvil. No sabemos por cuánto tiempo, cuál es el alcance, pero lo modifica. Pero la reforma previsional, la que modifica la ley 561, además del aporte extraordinario, lo que hace es aumentar también los aportes de los trabajadores. En particular, yo conozco mejor el tema del régimen docente, que les aumenta a partir de este mes, de la liquidación del mes de marzo, los aportes de 13% a 16%, que se calcula sobre el salario bruto. Es decir, vamos a imaginar un docente que tiene más de 50 años, del salario que cobraba en el mes de enero, a hoy le han bajado el 7,5% del salario bruto, lo cual implica una baja del salario neto del 9,14%, si no me equivoco, lo hice medio así de arriba, pero vamos a poner de más del 9%. Y tampoco tengo índices oficiales de inflación, no los tengo, pero en el estudio jurídico todos los meses hacen compras, compran té, café, galletitas. Entonces, el único índice que tengo es comparar el ticket de enero con el ticket de marzo. Y agarré unas galletitas, las Pepitos, que compran, le gustan a los abogados que trabajan en el estudio, ¿no? Para tomar mate. Y aumentaron en 2 meses, desde enero hasta hoy, 25%. Entonces,
nosotros no solo estamos en una quietud salarial, sino que nos han bajado el salario a los trabajadores en un contexto inflacionario. Y no es un dato menor, porque la jurisprudencia, en el fallo Tobar, en el fallo Müller, de la Corte Suprema de Justicia, en los ajustes también allá del año 2000, a nivel nacional, ha dicho que no es indiferente que haya un contexto inflacionario o no, a los efectos de saber si una rebaja de salario es confiscatoria o no, porque eso es lo que estamos planteando. ¿Es confiscatorio o no? Sí, es confiscatorio. Porque si hacemos ese cálculo según el índice Pepito de mi estudio jurídico y el 7,5 que le puede llegar a bajar a esa persona, de un guadañazo entraron y le bajaron más del 25% del salario de los trabajadores. Y eso sin contar las consideraciones contables y de impuestazo a las que se refirió Antonio. Entonces, cuando dicen es mentira que aumenta el impuesto inmobiliario, no, no es mentira. Díganlo como quieran, pero a mí me pidieron que yo venga acá a explicar los alcances de las leyes y la verdad es que los alcances de las leyes es que al poder adquisitivo que vos tenías en el mes de diciembre a hoy, te lo han reducido a niveles confiscatorios. Porque del 100% de tu salario que vos disponías, te lo han bajado nominalmente, se ha bajado el poder adquisitivo porque aumentan todos los precios y además el porcentaje que vos tenías para consumir o para gastar o para ahorrar o para hacer lo que a vos se te ocurría con tu salario, que no te lo regala nadie, sino que vos tenés que ir a cumplir un horario, tenés que poner tu fuerza de trabajo a disposición de un tercero, es decir, se ve totalmente reducido. Entonces, ese es un alcance real que los afecta directamente. Entonces, están aumentando, y en esto quiero hacer referencia un poco a lo que dijo Luis, y me da un poco de vergüenza que me presenten como abogado laboralista, pero bueno, prefiero que me digan abogado laboralista y no doctor, que no lo soy, tampoco licenciado. Bueno, lo que quiero decir es que el derecho laboral nació con una idea, con un principio, con un norte, que era proteger al trabajador. Si nosotros tuviésemos que diferenciar una ley laboral de cualquier otra ley, es porque esa ley se rige en base a un principio que es el principio protectorio, es el principio de proteger al trabajador. De ese principio protectorio se derivan, lógicamente, todos los otros principios del derecho laboral. De hecho, para Ackerman me parece que el único principio genuino que justifica la autonomía del derecho laboral es el principio protectorio. Porque del principio protectorio se deriva el indubio pro operario, la primacía de la realidad, la irrenunciabilidad, la progresividad, etc. Entonces, ese principio protectorio al trabajador tampoco es una genialidad, se dio en una situación social que era la relación de dependencia, esa era la cuestión social. Pero en derecho siempre prima el principio de que es necesario proteger al más débil. Entonces, nosotros acá llegamos a la paradoja de este paquete de leyes que nadie lo puede explicar políticamente. Nadie puede explicar cómo, en ese afán de recuperar, y yo sé que es una cuestión semántica, pero yo no creo que sea cuestión de plata. Para ellos es cuestión de plata. El alcance de las leyes no. ¿Cómo se han metido con el sector más débil de la sociedad? Pudiendo evitarlo, que es los beneficiarios del régimen único de pensiones especiales. Podían evitarlo porque la recaudación que se pretende con la imposición del 5% sobre las pensiones que perciben no les mueve la vara a niveles de los números que se manejan en esta provincia. Cuando bajarle a un pensionado el 5% de su pensión, le cambia toda la variable de vida. Y con esto quiero decir, porque nosotros también hablamos o con legisladores o con asesores, y te dicen, bueno, pero vos viste las pensiones que tienen acá, vos viste las pensiones que tienen acá en Tierra del Fuego. Entonces yo digo, lo mismo dicen con las jubilaciones. Vos viste las jubilaciones que tienen acá. Y el empleado público, vos viste las... Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hace 4 años que estoy con el sindicato
y todos los años estamos negociando paritaria, en un contexto inflacionario. Que el 30%, que el 20%, que el 25%, que el 12%, que el 30%, que el 40%, que el 20%, y todos los sindicatos en pos de mejorar, no solo mantener el poder adquisitivo, sino mejorar la capacidad adquisitiva del salario, están negociando que sube, que baja, entonces siempre se maneja en ese rango. Lo que sabemos, y deben saber todos los dirigentes sindicales que están acá, pero sobre todo todos los que ustedes están acá, cuando te suben el salario el 20%, el alquiler te sube. Y las pepitos te suben. Te sube, digamos, te suben los alimentos, los productos de primera necesidad te suben. Cuando no te sube, cuando tampoco te suben los salarios, también te sube la nafta. Y acá todos tenemos autos, tenemos auto, y necesitas moverte en auto para todo, y nos han subido la nafta un montón también. ¿Qué quiero decir? La inflación es un principio de la inflación, el salario va atrás de los precios. Pero más allá de esa consideración, es una cuestión política, social, que la sabemos y no tenemos que ser estudiantes universitarios ni nada por el estilo para saberlo. Que a cada aumento de salario te aumentan los precios, sobre todo de la vivienda, sobre todo del supermercado, sobre todo los productos de primera necesidad. Yo me acuerdo en un momento cuando había una disparidad cambiaria, es decir, que el dólar blue estaba a 15 pesos y el otro estaba a 9 pesos, o cuando estaba a 6 y cuando estaba a 8, habían cosas que eran ridículas, porque el salario te aumentaba el 30%. La lata de morrones te aumentaba el 70% y los autos te aumentaban el 15%. Entonces, con el salario que tenían, cada vez era más fácil comprarte un auto y cada vez más difícil llegar a fin de mes. Era ridículo, porque el kilo de papa te aumentaba mucho más y los que van al supermercado se dan cuenta de eso. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? Dicen, no, vos nominalmente tenés un salario altísimo. Sí, bueno, pero me alcanza más o menos para lo mismo. Más o menos para lo mismo, más menos que más. Entonces, cuando a vos te sacan el 7,5% del salario bruto o el 9,14% del neto, ellos no están bajando el 7,5, el 9,14 de sus precios. Al contrario, aumenta. Y ahí hay una posición también política, de decir, bueno, ¿por dónde cortamos? Cuando te dicen cortamos ancho. Entonces, como todo aumentó, como todo aumenta, a los RUPE que le bajen el 5% es meterse con el sector más débil. No obstante ello, ustedes se van a encontrar mañana, cuando digan, che, lo escuchás Sánchez Otarán hablando de los RUPE, que bien, ¿no? Como le sacaron el 5%. Les van a decir, no, pero el gobierno sacó un decreto que le devuelve el 5%, como advirtiendo el error. Y esto tiene que ver con la pregunta que se hacen ustedes, ¿por qué la legislatura no modificó la ley, se advirtió el error? Porque de todas las reuniones técnicas en las cuales están participando todos los sindicatos, saben que el bloque del Frente para la Victoria no está concurriendo, ¿no? Entonces dicen, bueno, vamos a corregir algunos errores por decreto, y Dios mío, por decreto, como no pueden modificar la ley, crean otro fondo, entonces ahora en los papeles estarían gastando el doble, ¿no? Digamos, para compensarlo, pero el problema con los RUPE es más grave. Porque la ley 389 que establece este régimen, al sector más desvalido de la sociedad, el que necesita la protección, la empatía de todos ustedes, además del Estado, que el Estado somos todos organizados jurídicamente, si se quiere, establece dos prestaciones. Una prestación dineraria, que es una pensión asistencial, y la cobertura médico-asistencial. Esas dos son las prestaciones. Y desde que se sancionó la ley 389 hasta hoy, el monto de las pensiones de las pensiones asistenciales ha ido progresivamente mejorando. Es decir, primero era el neto de una categoría 10 paite, después fue el 50% del bruto de la categoría paite, después fue el 100% por todo concepto de la categoría paite, 10. Bueno, así fue avanzando. En relación a la cobertura médico-asistencial, primero, el que se hacía cargo de todas las prestaciones médicas, era el Estado, a través del Estado central, a través del Ministerio. Luego se modificó eso y dijo, el prestador del servicio va a ser el IPAUS,
pero va a pagar absolutamente todo el 100% el Estado. Y armaron también un mecanismo de cobro, diciendo, una vez que haya una prestación a un RUPE, el Estado tiene que hacer una certificación de deuda, mandarse al Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que tener un mecanismo abreviado para cubrirle el 100%. Y ahora, dicen, al que no tenga obra social, porque existe también pensionados que por grupo familiar tienen obra social, al que no tenga cobertura de obra social, le vamos a descontar el 5% y la cobertura la va a hacer el IPAUS. Entonces, el Estado no más. Incorpora al régimen, además del descuento, como a un sistema de seguro de salud, en el cual la prima vendría a ser el aporte del 5% de su pensión. Y acá viene la otra paradoja, porque el contador había mencionado, o Antonio, no me acuerdo ahora, que decía, a un jubilado que cobra más de 50.000 pesos le descuentan el 15% de su jubilación y a un funcionario público que cobra más le sacan el 4,5%. Eso es una inequidad. Ahora, a un trabajador activo le descuenta para obra social un aporte de 3% y al RUPE le descuentan 5%, pero que alguien venga y me lo explique. Alguien tiene que venir a explicarlo. Entonces no alcanza, y yo sé que esto lo podría decir cualquiera, pero ahora le voy a meter el contenido jurídico, no alcanza entonces con que saquen un decreto diciendo te devuelvo el 5%, porque ese decreto lo que está haciendo es solapando el costo, pero estableciendo o consolidando en silencio un sistema totalmente regresivo para la asistencia y la cobertura médico-asistencial de los pensionados y de las personas con discapacidad y de los menores desamparados, y eso es lo que no se puede permitir. Que con ese decreto que devuelven el 5% se consolide esa situación, porque en este caso no es solo plata. Y constitucionalmente, por la incorporación en el Pacto Internacional de los Derechos Políticos, Sociales y Culturales, la regresión en la legislación de normas sociales está prohibida. La progresividad está totalmente incorporada a la legislación argentina, incluso por la ratificación del convenio que ha hecho la legislación nacional y que está vigente acá. Entonces, la base jurídica para evitar esta modificación está. Ahora, ¿qué es lo que queda de toda esta reunión? Es que es importante tener conceptos claros, es importante resaltar que de acá tiene que multiplicarse el concepto, que tenemos que repetir a lo mejor estas charlas cuantas veces sea necesario, y que yo sé que estamos en una posición muy limitada en nuestra condición de abogados y de asesores y de profesionales, pero es cierto que a la injusticia hay que responder con vehemencia. Así que, al igual que Antonio y que todos ellos, estamos a disposición de todos ustedes.